Segunda y última parte de Las Noches Blancas, un cuarto de hora más o menos para dirimir la eterna cuestión de cuál es el origen del vascuence, del euskera. Un enigma que ha sido objeto de discusión durante varios siglos, por no decir desde la noche de los tiempos, y que no es asunto por meramente académico baladí, sino que afecta a aspectos muy significativos de la historia de la España antigua y, por lo tanto, también de la actual. Para exponernos sus tesis o hipótesis al respecto, me acompañan el valenciano Bernat Miratormo, que durante 40 años ha estudiado muy a fondo la toponimia ibérica, cotejándola con la estructura gramatical del vascuence, y que expone sus hallazgos y sus conclusiones en estos dos libros, entre otros, ya mencionados al comienzo del programa: El origen ibero-tartésico del euskera y, forma de interrogante, ¿son o no son los vascos iberos? Los dos han sido publicados por Visión.net. Y nos acompaña también el profesor Antonio Arnaiz Villena, catedrático de Inmunología en la Universidad Complutense y coautor de este diccionario, Diccionario Ibérico Euskera Castellano, según los archivos ibéricos. Le ha acompañado en la tarea de escribir este libro Jorge Alonso García. Buenas noches a los dos. Caminos convergentes, el del uno y el del otro. Lo digo porque investigación filológica toponímica en el caso de Miratormo, e investigación genética etnológica en el caso de Antonio Arnaiz. Dos maneras muy distintas de arrojar un doble haz de luz. Yo me cambié a la lingüística al cabo de un tiempo, y las investigaciones son totalmente convergentes. Y estamos los dos de acuerdo en que el ibérico ha dejado un resto, que es el euskera, y que el celta no ha entrado en la península ibérica ni lingüísticamente ni bajo ningún otro parámetro objetivo. Bueno, esto es la vieja tesis de Humboldt, arrinconada por Antonio Tovar y Koldo Michelena, que se empeñaron en 1940 que la lengua vasca, y por lo tanto también quienes la hablan, era una especie de isla lingüística y genética. Sí, era algo caído del cielo. No, bueno, pero esto nosotros lo hemos mirado la lengua íbera y hemos mirado las lenguas de alrededor del Mediterráneo, y entonces hay un substrato idéntico, no solo en las lenguas vivas y muertas al lado del Mediterráneo, sino también en el abajo, en el apache, los atabascos americanos, etc. Entonces, haciendo una metodología fonética de sonidos y semántica, nosotros hemos visto que coincidían los significados de los mismos fonemas en el lenguaje religioso funerario del Neolítico y anteriormente. Bueno, por lo pronto, ¿cuáles son las fuentes para estudiar todo esto? Fundamentalmente la toponimia y la epigrafía. Principalmente. No hay más. Y aparte de esto, por ejemplo, Tovar fue principalmente el que más influyó para que estas ideas no se desarrollaran como se debían de desarrollar. Él se apoyaba mucho en Mayans, y era un valenciano que el tío no tenía ni idea de vasco, el tío sabía muy bien griego y sabía muy bien latín. Primero, en los orígenes del español, creía que el español derivaba primero del griego, después del latín, y Tragia, que era un señor que estaba metido en parte por él para discutir con Astarloa sobre, pues tampoco tenía mucha idea. Y a Unamuno, que era un hombre muy imparcial y muy inteligente, dice sobre Tovar, Tovar era muy flojo en cómo iba el tío a ver los orígenes del español. Si a los orígenes del español le quitas el alcaloide vasco, el español no tiene nada. Aparte de eso, aparte de esto, estaba también... ¿Cómo que no tiene nada? No tiene, niegas que sea una lengua romance. Es que el problema que había de la lengua romance es la siguiente también. Por ejemplo, para Unamuno veía lo mismo que veía Michelena y que veía Astarloa y que veía Moguel.
Lo que pasa es que Unamuno era profesor de griego y para él toda palabra que fueran igual, tanto en ibérico tanto en vasco como en latino castellano, para él eran préstamos de estos al vasco. Y sin embargo los demás, la idea que tenían tanto Moguel como Astarloa, como Hervás Panduro y como Humboldt, era que el latín no era una lengua matriz, que era una mezcla de céltico, griego, etrusco y cantábrico. Eso a Tobar nunca le entró en la cabeza. Para él era impensable pero es que Pero claro, tú en esta lista de palabras sí. Haces un cotejo entre palabras valencianas, palabras vascuences, sí. palabras castellanas, claro, sí. Muchas de ellas, es decir, que son palabras latinas. Cuando tú dices cuerda, claro, pero oli, es que olio, aceite, claro palabras que sí. latinas procedentes, pisar, sí, incluso que es mear, pero bueno, incluso en italiano se dice pisciare también. Sí, hombre, pero si es que el problema que arranca es que había dos concepciones diferentes. Una concepción era que el latín y el griego habían influido en el vasco, y la otra era que el vasco, a través del etrusco, había influido en el latín. O sea que el latín debía mucho al vasco. Por esto no se ponían de acuerdo y era muy enrevesada la cosa. Pero todas esas palabras que tú dices que tienen origen vasco, luego pasan al francés, pasan al italiano a través del latín. Pero si es que en la toponimia, y sin la toponimia, en el lenguaje, por ejemplo, de aquí en el U, significa agua en vasco, pero es que en francés O es agua también, y una U y una O son equivalentes en toponimia. Y aparte de que son equivalentes, el francés en gran parte desciende también. El vasco ha influido mucho. El sustrato que hay mediterráneo, eso prácticamente era la antigua lengua que había. Los etruscos, los jónicos, no los dóricos, los jónicos, los etruscos y los íberos y los bereberes eran la misma gente, igual que los habitantes del norte de Inglaterra antes de la llegada. Cuando tú dices, como decías hace un momento, que sin el alcaloide del euskera el castellano no existiría, sí, lo mismo lo puedes decir del francés, el italiano. Sí, pero lo digo, bueno, es que es diferente porque el castellano tiene las vocales. Se han nutrido de palabras latinas que procedían, en tu opinión, de mira, por ejemplo, vasco. la palabra ardo en vasco es vino, y la palabra ardores, ¿de dónde proviene? Si tú bebes mucho vino tienes ardores. Y está en escurar, en valenciano, escurar quiere decir limpiar los cacharros de la cocina. ¿Y cómo limpia los cacharros de la cocina? Escu, ura y ar. Ar es hacer, escu es mano y ura, o sea, con la mano, hacer con la mano y con el agua limpia los cacharros de la cocina. Sucalde, en vasco es cocinero, y sin embargo un suc de anguiles, que decimos que allí en Valencia, la parte de la Albufera, es un guiso de anguilas que se hacía con fuego. La palabra sucarrat, que en vasco es sugarraldi, pero aldi quiere decir tiempo, entonces sucarrat y sugarraldi es la misma palabra, quiere decir que está quemado. El famoso RH negativo. Eso es un cuento chino. Tú dices que es una característica común de buena parte de la Europa atlántica. Portugal, la cornisa cantábrica, Irlanda, el sur de Inglaterra, la Bretaña francesa. Pero sí, también Grecia, igual también. Sí, exactamente. No, menos. Entonces, el porcentaje más alto de RH negativo es la Europa atlántica. Pero esto yo tengo ya, RH negativo. Claro, sí, es normal. Pero que, bueno, eso ya quedó claro y dejó de hablarse de ello a mediados de los 90. Nosotros intervinimos en ello. Lo que quería decir era concretamente el problema de que o sea, aquí el íbero tenía un resto que era el euskera. El euskera, todos los euskéricos, todos los habitantes de Euskal Herria, todos los habitantes de España, todos los habitantes creían hasta 1940 que el vasco era lo que se hablaba en toda Iberia. Bueno, entonces viene un señor muy influyente, que es Antonio Tobar, que salvó probablemente la vida a Koldo Michelena, y desde luego le salvó muchas veces de entrar en la cárcel por cosas que pasaban entonces. Entonces, realmente Koldo Michelena fue un poco
a remolque de Antonio Tobar. Obligado por la gratitud. Obligado por la gratitud y porque quería trabajar y que le dejasen trabajar. Entonces, dijeron que no encontraban ningún signo de euskera concomitante con el íbero, y Untermann, que es el que ha recopilado todos los textos y monedas ibéricas en la península ibérica, el alemán, estaba con ellos. Y en octubre del 2002 estaba lo con ellos, dejó y se ha pasado al vasco-iberismo. Sí, en octubre del 2002 se ha pasado al vasco-iberismo y ha dejado de ser invitado a este país. Sí. Eso es muy importante. ¿Por qué no invitan a Untermann a este país a que hable de lo que él cree ahora que es el vasco-iberismo? Pero ¿quién se opone? Digamos que en el País Vasco se oponen, le agasajaban y le invitaban, ahora ni le invitan ni le agasajan, y encima le hacen se oponen un grupo de académicos. Bueno, pero estas teorías, por ejemplo, a los vasquistas se oponen a agradar, ¿no? ¿Cuál? Estas que extienden el radio de acción del euskera. Todas estas teorías agradan a unos sí y a otros es que no. También, en el País Vasco Arana también fue un elemento distorsionador totalmente también, porque Sabino Arana, un hombre que no sabía vasco porque no lo sabía, el tío inventó la palabra Euskadi. Euskadi, claro. La palabra es Eusko Odola, no. Si hubiera sabido vasco hubiera dicho Euskaldun. No es que Euskaldun, no, perdón. En vez de decir Euskal Odola, hubiera dicho Euskal Odola, no hubiera dicho Eusko Odola, porque normalmente el vasco no suele repetir las sílabas. ¿Quién se opone? Vamos a seguir con quién se opone. Se opone un grupo procedente de la escuela de Koldo Michelena y Antonio Tobar, un grupo de académicos y de Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca, se opone en general, con excepciones, se oponen los catedráticos de la universidad, porque toda su obra ha sido basada en el no al vasco-iberismo. Bueno, yo lo del RH negativo te lo preguntaba porque también, ojeando tu libro, es decir, habéis estudiado el ADN y habéis encontrado una serie de similitudes genéticas que parecen demostrar que Gran Bretaña e Irlanda, en contra de lo que siempre se ha pensado, estuvieron habitadas durante miles de años por un único pueblo mayoritario al que se fueron incorporando minoritariamente los celtas, los romanos, los anglos, los sajones, los vikingos y los normandos. Eso, de ser cierto, eso está Iberia el nacionalismo irlandés. Eso está claro. Iberia es un refugio interglaciar. Al acabar, el máximo pico glaciar fue hace 18.000 años. Cuando empezó a retirarse los hielos, la gente, tanto por marcadores mitocondriales, como marcadores del cromosoma Y, como marcadores genéticos que quiera escoger, se ha visto cómo hubo una inmigración de los sitios calientes, o sea, de Iberia, que es relativamente caliente, hacia el norte. O sea, es decir, toda la cornisa europea, atlántica, está colonizada por gente que estaba refugiada aquí. Pero entonces digamos que lo ibérico es, no sé, un poco como el mejillón cebra, vamos, coloniza toda Europa. Era prácticamente el substrato que había en toda Europa, norte de África y toda Europa occidental, gran parte de Asia, Oriente Medio. Y aparte de eso también los celtas. Cuando hablamos de celtas, hay también ahí una confusión muy grande, porque se está hablando de dos clases de celtas. Unos, para mí, lo que dicen aquí el céltico, que era lo que intentar el nombre de Briga, darse cuenta para averiguarlo, lo que estaban haciendo entonces es que, mira, por ejemplo, los irlandeses, los escoceses, estos están emparentados lingüísticamente con los españoles y étnicamente también. Entonces, el celta, como tal, lo que dicen el celta, que se habla en Gales, y el que se hablaba en Bretaña, aquí en la península ibérica no existe toponímicamente. Y si hubiera existido, la toponimia perdura, por mucho tiempo. Sí, la toponimia es el elemento está ahí que más dura en el seno de una lengua, claro. Caro Baroja admitía la posibilidad, de traducir recurriendo al vascuence algunas frases cortas de la lengua ibera. Sí, pero eso ¿sabes por qué fue? Eso fue porque Domingo Fletcher lo engañó. Y una vez le mandó una frase, dice, esta frase
dice, esta frase que te mando está correctamente escrita en vasco, y le dijo, sí, dice, pues eso lo terminamos de encontrar y traducir de un yacimiento arqueológico que hemos explotado ahora mismo. Bueno, y entonces aquel reconoció que algunas frases cortas sí que se habían podido traducir, pero es que ahí hay... Sí. No, o sea, esto fue por este motivo. Ni lingüísticamente, ni arqueológicamente, ni genéticamente han entrado nunca en Iberia. Los celtas Hallstatt y Latén, y luego se ha mistificado en la Edad Media el término celta de tal forma que ya no sabemos lo que es el término celta. Aquí nunca ha habido celtas, y esto ahora mismo prácticamente todo el mundo, después de los estudios genéticos, está de acuerdo. Sí ha habido cultura celta, pero gentes celtas, cultura de Hallstatt y Latén, pero muy poco. ¿Conocéis la llamada estela de Clunia? Sí. En la estela de Clunia había una imagen de un individuo, se destruyó, pero sí, hay un dibujo hecho por Erro Piroz que se conserva, se ve un individuo armado con un escudo y con una espada que está recibiendo un toro de Lidia en la actitud característica de embestida, de acometida del toro de Lidia, y debajo pone Ni Bellarnari, que es una inscripción ibérica que por lo visto, por cotejo con el vascuence, se puede traducir como matatoros. Sí. Matatoros. Sí, sí. Esto sería una de las piezas de convicción, ¿no?, del euskoiberismo, ¿no? Totalmente. Sí, es una de las piezas de convicción del euskoiberismo. De todas maneras, es muy importante decir esto de los celtas porque todavía siguen celtíberos y tal. Más de un gallego va a enfadarse. No, hay un problema con lo de Tubal, por ejemplo. El tubalismo tiene mucho que ver con todo esto. Claro. Sí, que el problema del tubalismo, son nombres genéricos, a mi juicio, son nombres genéricos que se han aplicado. Por ejemplo, ¿qué significa Tubal? Tub es topetazo en íbero, en vasco, es topetazo o gran golpe, y al potente. Es una persona muy potente que da fuerte. Gerión. Gerión es un rebaño bueno. Alguien que tenía un rebaño bueno. O sea, que son nombres genéricos que han infiltrado, como en la Biblia. Y un rey de Tartessos también. Y lo que dice sobre los gallegos, el problema que hay es que eso del Celta de Vigo, aquí se ha dicho celtas, primero estuvo San Isidoro de Sevilla, les hizo creer los gallegos que eran de origen griego. Después cambió y empezaron a haber celtas por todas partes. Pero los celtas, yo he visto la zona que hay, la zona que mejor refleja la toponimia ibérica y vasca es la gallega. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque es que resulta que en Galicia hay 3 veces más caseríos y más microtoponimia que en el resto de España. Sí. Y que me busquen ahí, y ahí tienes Lugo, tierra alta, Vigo, sobre el río, tienes Arrosa, que es una palabra totalmente vasca, tienes Bayona, que es otra palabra, Bayona, junto al río, y en Mondariz, y empiezan a buscar ahí, pero ahora, lo que pasa es que el problema que hay es que ellos están identificados con los irlandeses y con los escoceses, y es verdad, porque es que son la misma gente. Igual que España, y aquellos son la misma gente, además con la misma lengua, pero aquí se dijo celtas, a lo que en realidad, para mí la palabra celta yo la pondría a los galos, a los de Bretaña y a los galeses sobre todo. Yo quería decir una última cosa sobre la palabra celta. Yo diría que es una característica genérica y que puede ser en íbero, en vasco, keltoi, hollín. Se pintaban con hollín cuando iban a la guerra, sí. Y la gente que se pintaba con hollín cuando iba a la guerra probablemente era llamada celtas, porque hay celtas por todos los lados. Caballeros, no tenemos tiempo para más. Expuestas quedan las opiniones de Bernat Miratormo y Antonio Arnaiz Villena a propósito del origen del vascuence. Habrá quien esté de acuerdo con ellas y habrá, supongo, quien no lo esté. Se trata, en cualquier caso, de un asunto que levanta pasiones y siempre ha dado origen a no pocas controversias. Seguirán. Mi gratitud que hago extensiva a todos ustedes. Buenas noches. En episodios anteriores... ¡Damian!